Hola, para estos momentos hablaremos acerca de la cultura Clovis. Es una cultura antigua, pero no de por sí a sí mismo no se llama así. Esa denominación lo aportaron los arqueólogos, quienes se encontraron por primera vez en Estados Unidos en realidad, pero en una cueva. Por eso se llama Clovis, la cueva Clovis. Ahora bien, si bien esta cultura no pertenece a lugares como Latinoamérica, es decir, de parte de México hasta Sudamérica, lo que pasa es que desde una cultura grande, o sea, una cultura que gobierna hacia los demás, que mantiene esa esencia de cultura, pasa por otras subculturas, es decir, personas que no aceptan su cultura y prefieren formar la suya, con sus propios integrantes. Entonces, de esa misma manera, se utiliza el concepto de cultura. ¿Por qué? Porque su concepto es muy grande, complejo y grande. Bueno, abarcando sobre la cultura, de los primeros datos. Aunque existe una gran discusión sobre el pueblo Clovis, es decir, lo que pasa es que los arqueólogos al encontrar tenían cierta razón si era lo correcto afirmar esto y esto, o no. La mayoría de los científicos, ya sean los que ya mencioné, dudan al respecto si debes recordar que era en realidad denominarse así. Bueno, la denominación, como lo dije, proviene de la localidad de Clovis, en Nuevo México. Eso queda en Estados Unidos, próximo al lugar donde fueron encontrados por primera vez las piezas que caracterizan esta cultura. Bastante interesante si lo tomamos en cierto punto. ¿Por qué? Si nos vamos todavía hacia principios de cómo se ha poblado la región de estas regiones, ya sea estas o las norteamericanas, sí o sí debe haber algún asunto acerca de quiénes llegaron primero. Porque el dato, aunque Cristóbal Colón haya conocido realmente América, porque según hay datos más anteriores acerca de los vikingos, son de la época nórdica y etcétera, etcétera. Hay muchas especulaciones, pero más que todo son teorías, especulaciones. Hay que recordar que se trata cuando las ideas están siendo subordinadas. Bueno, abarcando más allá, vamos ahora sobre el concepto de cultura, para entrar un poquito a detalle. Y es que hay que entender esto. Cuando se concibe la cultura hay que entender una complejidad interna. Durante varios siglos ha sido tomado en diferentes nombres. Como dice, la cultura su proviene de su significado que quiere decir, de acuerdo a su etimología, un proceso histórico maravilloso. La cultura abarca desde los principios, desde que concebió el humano la razón de caracterizar a los demás. La función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Por eso la cultura abarca toda y no es una, puede ser más. ¿Por qué? Porque de acuerdo al conocimiento que quieres tomar acerca de lo demás. Ahora vamos más allá. Esto es una imagen de las teorías que se abarcaron para el poblamiento americano. Una de ellas están ahí, como ven, otro por ruta mar, o sea, por las costas, en realidad no pueden ir por el mar por las balsas que tenían, que eran demasiado pobres para ser en un lugar catastróficamente con los fenómenos climáticos. Bueno, vamos allá. Otra imagen hay que recordar, primero voy a recordar que la cultura Clovis está haciendo, abarca a los años casi 13.000 antes del presente. Es un dato, es decir, no quiere decir antes de Cristo. Si lo decimos antes de Cristo, está hace unos 11.980 años por ahí. Está abarcando a eso de acuerdo a lo que hemos estado ya estudiando. Pero hay que entender que para esto el radiocarbónico se utiliza como una forma de interpretar los años que ha transcurrido desde que ha sido encontrado.
Por eso se dice antes del presente, AP, en mayúsculas. Otra imagen acerca de aquellas épocas, porque estos vamos a estar viendo que le gustaban los animales como caza. Una imagen también acerca de cómo llega una persona y se maravilla de qué es lo que va a hacer. Primero razona, piensa y luego lo realiza para poder entender cómo tiene que hacer. Así se encuentran los arqueólogos las piezas de personas, seres humanos, porque hay que entender que el Homo sapiens, o sea, nosotros, se ha separado del linaje como una nueva evolución por selección natural de acuerdo a la teoría del darwinismo. Hay que también entender que aunque se diga teoría, no, también abarca un significado y no hay que malinterpretarlo. Más exactamente hace 315.000 años que dejamos que apareció en realidad el Homo sapiens sapiens. Bueno, ¿cuáles son las características de la cultura Clovis? Primero abarcamos que en 1929, Heli Witterman, a los 19 años, descubrió las primeras piezas arqueológicas, es decir, las puntas que le caracterizan muy bastante acerca de esta cultura. Se han encontrado en numerosos sitios en América del Norte y están asociados al periodo paleoamericano, es decir, alrededor de 10.000 años antes del presente, o más se destaca. Los filos son paralelos o tienden a ser convexos, la base de la punta es cóncava y las caras generalmente presentan una acanaladura. La base del objeto generalmente es más grueso que los filos y la punta. La punta Clovis, como lo he dicho, es fascinante porque es lo que le más caracteriza, esa forma de tallar las piedras para generar la punta como medio de caza. Ahora vamos a otra característica más, el arte. ¿Cómo es el arte? Porque hay que recordar, por algo se le llama cultura y no se le llama una civilización, aunque de cierto modo están relacionados. El arte. El más hallazgo cercano a este concepto fueron más una especie de adornos con cuentas, es decir, unas especies de manillas que se coloca tal vez en la mano o en el cuello, que también puede, de acuerdo a los tiempos antiguos, ellos eran mucho más bajos que los de ahora. En concreto, el más interesante se encontró en Blackwater y estaba compuesto por un hueso cilíndrico, bastante toscos. Otro fue hallado en Hitchcock, en Nueva York, y había sido elaborado por Arsenisca. Estos datos se encuentran muy generalmente en las culturas que son ahora incluso actuales, como los mayas, los aztecas, partes de México o de Bolivia como los Chiapas, del mismo modo. Ahora, ¿cómo podemos entender la religión? Es decir, ¿hace tiempo han tenido religión? Bueno, estos sí tenían algo relacionado con la espiritualidad, porque tenían chamanes que realizaban ritos funerarios. Así, en el sur de Ontario se encontraron pruebas de que podrían demostrar ceremonias de cremación. Lo más característico es el uso de pintura roja ocre en esos lugares. Acabas de recalcar que también se encontró a cierto tipo de cremación de un adolescente, porque hay que entender que el camino del espíritu, de acuerdo a varias culturas, es una base esencial. Por algo tenemos el espíritu y se sigue abarcando hasta ahora. Datos extras. Unos datos extras los voy a mencionar. No había jerarquía social, y es que en varias culturas actuales sí hay jerarquía, es decir, no exactamente como el mayor jefe, el mayor que controla a todos, sino el mayor que entiende, o sea, el mayor cargo. Aunque generalmente no es así porque puede descender de la familia uno que es dominante, como suele aparecer en las culturas de ahora.
Ellos no tenían que haber jerarquía, porque sabían que su dependencia de la supervivencia es esencial, tanto para su familia y para su descendencia. Otro, realizaban el trueque. Ciertamente había otros grupos de personas, no siempre va a haber los Clovis. ¿Por qué? Porque se han encontrado hallazgos de ciertos útiles que ellos fabricaban y te intercambiaban por medio de comida o alimentos, más que todo alimentos, o algunos adornos bastante interesantes que les puede llamativar e intercambiar del mismo modo. Otro, amaestraban al famoso peso, o mejor dicho, Canis lupus familiaris, su nombre científico. Estos sí que han sido los verdaderos compañeros del hombre. Desde que el lobo Canis lupus dejó de estar, abarcó una cierta característica por parte del hombre que se llama selección artificial. Por algo tenemos que ahora los perros de ahora son diferentes a los lobos. Por eso se llama selección artificial. Lo digo repetidamente para entender mucho mejor acerca de lo que estoy hablando. Bueno, aquí se calcaré algunos datos. Hemos estudiado bastante acerca de la cultura Clovis. Ya va más casi de un siglo, hasta que se han encontrado las primeras piezas en 1929. Recuerden, la cultura Clovis de las primeras piezas por G.D.K. Witterman. Hay que entender que la civilización humana, desde tiempos antiguos, siempre tenían esa necesidad de entender a los demás y a su alrededor. Por algo se caracterizaban en ir en grupos, aunque la mayor parte era para su supervivencia. Pero eso es lo más interesante en el ser humano. Y no hay que depender, aunque sea que la parte norte esté ahorita en conflicto con la parte sur, no hay que entender malo que solamente son sus integrantes, personas que entendieron muy mal y quieren tener algo distinto de los demás. Ellos, la cultura, hay que entender de todo, no solamente de América o de Latinoamérica y solamente de Sudamérica o del mismo país. Se debe entender todo a vuestro alrededor, porque eso es esencial para dejar la ignorancia. Gracias.